Bueno, buenos días estudiantes. Entonces vamos a dar la clase de la introducción al análisis sísmico. En esta parte, en esta clase vamos a ver que la norma, la NSR 10, tiene varios métodos reconocidos para tener en cuenta el análisis sísmico o las fuerzas sísmicas dentro de la estructura. Entre ellos tenemos la fuerza horizontal equivalente, que se encuentra en la NSR capítulo A4. Aquí tenemos la NSR 10, miramos capítulo A4, ahí tenemos el método de la fuerza horizontal equivalente. Tenemos también el método dinámico elástico, que está en el capítulo A5. Tenemos el método dinámico inelástico, que está en el capítulo también A5. Y tenemos métodos alternos, y aquí escribo que deben tener en cuenta las características mínimas de la dinámicas de la edificación, el comportamiento inelástico de los materiales, y deben ser de aceptación general en la ingeniería. Estos métodos alternos son métodos de investigación en el día de hoy. Entonces, estos métodos no se van a ver en el pregrado y digamos que quedan para la investigación. Pueden mezclar cosas, partes de los otros métodos, y tratan de responder la pregunta que siempre ha surgido de cuáles son las fuerzas sísmicas que recibe la estructura cuando llega un sismo. Cada uno de estos métodos pues trata de responder a su manera esa incógnita, esa pregunta que tenemos. Entonces vamos a explicar el primer método, el de la fuerza horizontal equivalente. Aquí tenemos el método de la fuerza horizontal equivalente, sus siglas FHE. Entonces, en la norma, en el capítulo A4, aparece una ecuación que dice que el periodo, el T, que es el periodo fundamental de la estructura, es igual a 2pi raíz de sumatoria de m sub i de sub i al cuadrado sobre sumatoria de f sub i de sub i. Esa ecuación es la ecuación de Rayleigh, ¿sí? Ese es el ingeniero al cual se le da el crédito de esta ecuación. Y esa ecuación, m sub i es la masa de cada entrepiso i, f sub i es la fuerza horizontal sísmica aplicada en cada entrepiso i, d sub i es la deformación horizontal de cada entrepiso i debida a f sub i. ¿Sí? De pronto, para entender mejor eso, aquí tengo un dibujo donde están quiénes son m sub i, que es la masa de cada entrepiso, quién es f sub i, que es la fuerza horizontal en cada entrepiso, y quién es d sub i, que es la deformación debido a estas fuerzas sísmicas. Devolviéndonos, entonces la primera inquietud es quién es el periodo fundamental. El periodo fundamental es aquella vibración que mayor aporte de masa tiene en la estructura. Entonces, en dinámica estructural se aprenderá que existen otros periodos de vibración, pero el más importante es el periodo fundamental para la fuerza horizontal equivalente, o en otras palabras, el método de la fuerza horizontal equivalente solamente se centra en el periodo fundamental, y los otros periodos que puedan existir no le interesan. Este periodo se puede determinar con la ecuación de Rayleigh, que es esta, o por metodologías dinámicas elásticas. Entonces, en dinámica estructural van a ver un método que se llama el método de los eigenvalores o los eigenvectores, y que el software SAP 2000 calcula. O sea, el software SAP 2000, cuando hace el análisis del periodo fundamental o cuando él calcula los periodos, lo hace en base a la metodología de los eigenvalores y los eigenvectores que se va a aprender en dinámica estructural, y no lo hace en base a esta ecuación. ¿Sí? Listo. Entonces, mirando el método de la fuerza horizontal equivalente, tenemos entonces aquí nuevamente la ecuación de Rayleigh, y dice la norma que esta ecuación tiene que ser menor o igual a un C sub U T sub A, donde C sub U T sub A se conoce como el periodo máximo permitido en la estructura, donde C sub U es un coeficiente de amplificación que está determinado mediante esta ecuación, 1,75 menos 1,2 A sub B por F sub B, ¿sí? Y aquí me faltó algo. Este resultado siempre tiene que ser mayor o igual a 1,2. Listo.
Entonces, ¿quién es A sub B y quién es S sub B? Son coeficientes que salen del espectro de diseño. ¿Listo? Entonces, T sub A, ¿quién es T sub A? Entonces, T sub A, que es esta parte, entonces T sub A en la norma nos dicen que lo podemos determinar mediante esta ecuación, que T sub A es igual a C sub T por H a la alfa, donde C sub T y alfa son valores dados en una tabla de la norma, en una tabla A42 raya 1. Entonces lo que estoy diciendo, no me lo estoy inventando, está aquí en la serie 10 capítulo A4, solamente que lo traje a un documento de Word. Aquí vemos lo mismo que yo estoy diciendo, las mismas ecuaciones. Aquí está la tabla que acabo de mencionar, la tabla A421, donde está el C sub T y el alfa, y aparecen varios tipos de sistemas estructurales, donde para el caso de nosotros tenemos un pórtico resistente al momento en concreto reforzado. En nuestro caso el valor de C sub T es 0.047 y el valor de alfa es de 0.9. entonces aquí volví a dejar la tabla, aquí resalté que nuestra opción es esta, donde C sub T y alfa vale 0.047 y 0.9, y donde también depende de un H, donde H es la altura máxima de la estructura. En esta ocasión, en esta variable de H existen a veces dudas de qué tipo de altura, cuál es la altura correcta a usar. Por ejemplo, en este caso, si tenemos una edificación donde hay pisos enterrados de sótanos, entonces la pregunta es, ¿la altura es tomada desde el nivel 0 o la altura es tomada desde el nivel de la cimentación del sótano? ¿Sí? Entonces uno queda con esa duda. Entonces los americanos, o en las normas americanas, dicen que en caso de duda usar el valor de H más bajo y razonable. ¿Qué significa eso? Que entre estas dos opciones la opción válida sería la del H sub n más bajo, o sea, esta que vamos desde el piso nivel 0 hasta el nivel superior de la estructura, en este caso tipo pórtico, ¿sí? Entonces esta duda siempre ha existido, ¿sí? Algunos ingenieros han dicho que uno debe tomar la altura libre, o sea, la altura desde donde empieza a vibrar, dado que desde aquí hacia abajo esta parte es difícil de que vibre ante un evento sísmico, dado que está confinado por el suelo, y aparte de esto los elementos de este muro de contención y la cimentación son elementos tan rígidos que su vibración es muy complicada, muy difícil de que se dé. Entonces la altura, en este caso, en estos dos ejemplos, sería esta. Bien, entonces con esto aplicamos la ecuación para calcular el T sub A. Pero la norma también nos dice, la N0 nos dice que el T sub A también puede ser determinado mediante esta ecuación, que es muy sencilla, 0.1 n, donde n es el número de pisos en la edificación. Esta ecuación y esta ecuación son ecuaciones empíricas que han determinado los americanos en base a estudios que se hicieron hace más de 40 años, y ellos determinaron de que los periodos para estructuras tipo, bueno, en este caso esta ecuación sirve para estructuras tipo pórtico en general, y esta también. Entonces han determinado que estos valores se acercan mucho a los valores reales de una edificación. Entonces esta ecuación T sub A de 0.1 n tiene sus limitancias, ¿no? Solamente es aplicable para edificaciones menores a 12 pisos, solamente es aplicable para alturas de piso a piso menores o iguales a 3, y solamente es aplicable para sistemas pórticos en concreto reforzado o a acero. Entonces, si tenemos edificaciones mayores a 12 pisos, no nos serviría aplicar esta ecuación, o alturas de entrepiso mayores a 3 tampoco nos serviría, o si tenemos un sistema diferente al sistema pórtico tampoco nos serviría aplicar esta ecuación. Lo cierto es que esta ecuación está limitada bajo esas tres condiciones, y esta ecuación no está limitada a esas consideraciones.
Pero esta ecuación es muy sencilla cuando uno quiere saber más o menos el periodo de una estructura. Digamos que una estructura tiene 5 pisos, entonces si uno multiplica 0.1 por 5, eso me daría 0.5 segundos. Entonces el periodo aproximado de una estructura de 5 pisos es de 0.5 segundos, que es lo que uno esperaría cuando uno está haciendo un diseño estructural. Entonces si uno ve que los periodos se salen o suben o se van más allá de 0.5 segundos, para el caso de una edificación de 5 puntos, entonces uno piensa y uno dice, bueno, esa edificación es muy flexible y me tocaría mirar alguna manera de poder llevar el periodo de la estructura que estoy diseñando a rangos o valores cercanos a 0.1 n. Entonces es una manera rápida de saber el periodo de una estructura, ¿sí? Y este valor pues es una manera más rigurosa de la norma para determinar el periodo de la estructura aproximado, ¿sí? Este valor de texto da por esta ecuación y este valor de texto da por esta ecuación, cuando usted los compara son muy cercanos, ¿verdad? Bajo las condiciones establecidas, estos dos valores llegan a valores muy cercanos. ¿Listo? Bueno, entonces tenemos un problema. ¿Cuál es el problema? Determinar este periodo en el método de la fuerza horizontal equivalente de entrada es un problema porque no tenemos varios valores. Por ejemplo, MSI lo conocemos de entrada, sí, porque es la masa de cada entrepiso. Yo pudiera conocer la masa si establezco las dimensiones iniciales de mis columnas, de mis vigas. Entonces, sabiendo esas dimensiones iniciales, o si las establezco inicialmente, puedo determinar MSI para cada entrepiso. La LPSI, la fuerza sísmica aplicada en cada entrepiso, no la conozco, y el DSI tampoco lo conozco. Entonces, en realidad esta es una ecuación que tiene dos incógnitas y no podría calcularla inmediatamente. Entonces por eso aparece una forma para determinar las fuerzas sísmicas horizontales, o sea, para determinar una de esas dos incógnitas que tenemos, que es el FSI. Entonces nos dice, miramos este gráfico, entonces recuerden, incógnita de FSI, este lo puedo conocer, e incógnita de SI. Por ende, esta metodología que vamos a explicar es para determinar FSI, y ya sabiendo quién es FSI y MSI, y de alguna manera determinar DSI, podemos determinar el periodo aproximado. Entonces, vamos a mirar que dice acá que en este gráfico se muestra quién es MSI, FSI, DSI, la sumatoria de todas las fuerzas FSI, la sumatoria de todas estas fuerzas por estática, quien la contrarresta sería una fuerza en la base llamada B sub S, donde B sub S es la sumatoria de F sub I. Entonces la sumatoria de F sub I tenemos que es igual, por definición del método, a la masa por la gravedad por S sub A, donde la masa y la gravedad es el peso de la estructura y S sub A es una aceleración espectral para el periodo fundamental, salida del espectro de diseño. Entonces, aquí volvemos a definirlo, M es la masa de la edificación y por norma solo la masa de la carga muerta. Ignoramos la carga viva en general. Tenemos G, que es la gravedad, tenemos S sub A, que es la aceleración espectral para el periodo fundamental, y S sub S, que es el cortante en la base. Bien, entonces el método de la fuerza horizontal equivalente nos dice que la fuerza horizontal F sub I en cualquier nivel para la dirección de análisis debe determinarse usando la siguiente ecuación. Entonces el método nos dice que F sub I, que es la fuerza de cada entrepiso, es igual a un CBI por B sub S, donde este CBI es un coeficiente que está mediante esta ecuación. Es un coeficiente que es igual a M sub I por H sub I elevado a la K sobre la sumatoria de igual a 1 hasta N de M sub I por H sub I elevado a la K. Esta ecuación, cuando usted la determina, o si se dan cuenta, es un coeficiente menor a 1. ¿Por qué? Porque M sub I por H sub I elevado a la K es de un piso y la sumatoria es de todos los pisos. Entonces un piso sobre toda la sumatoria es un valor siempre menor a 1. Entonces este CBI es un coeficiente de repartición
de la fuerza sísmica total, B sub S, perdón, de la fuerza constante en la base, B sub S, y lo reparte a cada piso en base a esta ecuación, donde H sub I dice que es la altura de cada piso y tomada siempre desde la base. ¿Listo? Entonces, y también nos dice que K, el coeficiente de la H, del H sub I, es un exponente del método de la fuerza horizontal equivalente relacionado con el periodo fundamental T de la edificación y se determina así. Entonces, por norma dice que si para T's o para periodos menores o iguales a 0,5 el K vale 1, para periodos entre 0,5 y 2,5 el K vale esta ecuación, y para T mayores a 2,5 el K vale 2. Aquí tengo un gráfico, ¿cierto? Donde vemos que para periodos menores a 0,5 el K vale 1. Entonces, ¿qué significa eso? Que la forma de la deformación se aproxima a una recta, entonces el K es 1. Pero cuando tenemos periodos más altos, mayores a 2,5, entonces la curva se acerca a una parábola, por eso el K exponencial es de 2. Entonces, y cuando está entre 0,5 y 2,5 es una transición donde el K va a variar linealmente. Bien, entonces en realidad el método de la fuerza horizontal equivalente es eso, es todo lo que acabamos de exponer. Y pues podemos tener esta pregunta que se les puede ocurrir a ustedes: ¿cómo determinar el periodo de Rayleigh o el periodo mediante la ecuación que vimos? ¿Dónde fue que la vimos? Esta, la ecuación de Rayleigh. Entonces, ¿cómo podemos determinar ese periodo? Entonces, en un libro del profesor de la Universidad FIT, el libro de Roberto Rochelle, nos da este siguiente procedimiento. Nos dice, primero, se asume un periodo cualquiera de la estructura. ¿Por qué se debe asumir un periodo cualquiera? Porque de entrada no tenemos un periodo, ¿sí? Eso es lo que queremos determinar, pero no podemos porque la ecuación de Rayleigh tiene dos incógnitas. Entonces, se calcula el cortante basal empleando el espectro de diseño, ¿sí? Tercero, se aplica el método de la fuerza horizontal equivalente para obtener las fuerzas del entrepiso. ¿Cómo? Mediante la ecuación que acabamos de ver. Después, una vez obtenida la fuerza, entonces se resuelve el sistema mediante análisis matricial, que es que el vector de fuerza es igual a la matriz de rigidez por el vector de desplazamientos. Entonces, de aquí que no conocemos, este lo conocemos, este lo conocemos y no conocemos de. Entonces, de esta ecuación determinamos las deformaciones horizontales. Listo. Y una vez obtenido eso, entonces se aplica la expresión 3,31 para obtener el periodo. Esta ecuación 3,31 en realidad es la ecuación que ya tenemos acá. Es la ecuación de Rayleigh. Bien, ese procedimiento dado en un libro, ¿cierto? Yo de aquí lo traté de explicarlo de una manera más detallada. Entonces, cómo aplicar el método de la fuerza horizontal equivalente. Entonces, es esta misma metodología, pero es como más detallada. Entonces, el procedimiento habitual es el siguiente. Primero, se dimensiona toda la estructura. El diseñador estructural propone las dimensiones iniciales de columna y entonces nosotros los ingenieros proponemos unas dimensiones iniciales, ¿sí? Segundo, se determina la masa por cada piso y la llamamos M sub I, ¿cierto? Después entonces se determina la aceleración espectral S sub A sacada del espectro de diseño, entrando con el periodo aproximado, que el periodo aproximado, recuerden la ecuación, cuando no se efectúe o no se realice un modelamiento estructural en computador, o entrando en el periodo, con el periodo según las condiciones que se encuentran especificadas en el tema 451. Entonces,
Me explico mejor. Antiguamente, cuando no existían computadores y uno quería aplicar el método de la fuerza horizontal silente, como no tenía un periodo con que iniciar, uno iniciaba con el T sub A. Con el paso del tiempo, en los computadores empezaron a aparecer y pues ya el computador determina un periodo en base a los dimensionamientos que usted le dio. Entonces por eso dice que cuando yo tengo un modelamiento, entonces me toca aplicar las condiciones del tema 441. ¿Cuáles son esas condiciones? Dice, si el T del computador, o sea, si el periodo determinado por el computador es mayor a C sub U por T sub A, entonces dice que use C sub U T sub A. Pero si el periodo del computador es mayor a T sub A pero menor a C sub T sub A, pues use el periodo del computador o del SAT 2000. Pero si el periodo del computador o del SAT 2000 es menor a T sub A, use T sub A. En otras palabras, ¿qué estamos haciendo? Que si mi periodo se me va más allá del C sub T sub A, entonces yo lo llevo a C sub T sub A. Pero si mi periodo está menor a T sub A, entonces yo lo llevo a T sub A. Pero si mi periodo está entre T sub A y C sub T sub A, pues uso el periodo del computador. Entonces en realidad lo estamos cerrando a un rango entre T sub A y C sub T sub A porque se sabe por experiencia o por los estudios experimentales que han hecho los americanos, se sabe que los periodos tienen que estar experimentalmente, siempre caen en este rango. Más allá o más acá, eso no es lógico para una estructura con unas condiciones iniciales y una altura definida. Entonces, ¿qué hacemos después? Entonces, una vez ya definido este periodo, entonces entramos al espectro de diseño con el periodo que sale de esta condición. Aquí de pronto hay que corregir esto, aquí no es T sub A es T por H a la alta. Recuerden que se usa si no tenemos periodo del computador, pero si tenemos periodo del computador, entonces aplicamos estas condiciones y entramos con el periodo según estas condiciones y determinamos el S sub A. Bien, después cuarto se determina el cortante basal, que es B sub S igual a M por G por S sub A, ¿cierto? Donde M lo conocemos porque M es la sumatoria de todas las masas I, de las masas de campo hizo G la gravedad, y S sub A es el que acabamos de hallar de este procedimiento, ¿cierto? Entonces conocemos este B sub S. Después dice que se calculan las fuerzas sísmicas por piso F sub I en base a esta ecuación, donde en esta ecuación conocemos el B sub S porque lo acabamos de conocer acá, y este CBI lo podemos conocer dado a esta ecuación, donde esta ecuación de CBI es M sub I por H sub I elevado a la K. MI lo conozco, HI lo conozco, K lo puedo conocer, ¿cierto? ¿Y cómo puedo conocer el K? Recuerden las condiciones que acabamos de hablar del K, que si el periodo es menor a 0,5, que si el periodo está entre 0,5 y 2,5, o que si el periodo es mayor a 2,5, se aplican esta grafiquita o estas condiciones que teníamos acá, ¿cierto? Entonces el K lo conocemos, el HI lo conocemos, HI lo conocemos, podemos conocer CBI. Y teniendo las fuerzas F sub I conocidas y el sistema estructural, se calculan las deformaciones de sub I usando análisis matricial mediante la ecuación que es igual que el vector de fuerzas es igual a la matriz de rigidez por el vector de deformación o desplazamiento. Y séptimo, se usa la ecuación de Rayleigh del periodo para determinar el periodo en cada dirección de análisis. Entonces ya con esto, ya sabiendo estos valores, podemos entrar a la ecuación del periodo de Rayleigh y determinarlo. Entonces nota. Entonces dice el periodo T obtenido para la ecuación de Rayleigh y el periodo obtenido por los métodos dinámicos, eigenvalores o eigenvectores, al comparar sus resultados, las diferencias son casi despreciables. En otras palabras, los resultados son muy parecidos. ¿Qué significa eso? Que el periodo por la ecuación de Rayleigh, que era la que veíamos inicialmente, ecuación de Rayleigh, es
o sea, al calcular el periodo por esta ecuación o al calcular el periodo por métodos más dinámicos, por el método de eigenvalores o eigenvectores, en realidad las diferencias que se obtienen son despreciables. Casi que podemos decir que calcular el periodo por Rayleigh es en el día de hoy es un poco desgastante porque nos daría lo mismo que hacerlo por eigenvalores o eigenvectores. Entonces, este es el procedimiento dado de manera general. Vamos a mirar cómo aplicamos este procedimiento en el SAT 2000 mediante el ejemplo de la estructura que tenemos. Bueno, continuando con el video, entonces aquí tenemos la estructura tridimensional en SAT 2000. Vamos a mirar cómo aplicamos el método de la fuerza central equivalente explicada hace un instante de manera rápida y usando un Excel. En realidad pues yo ya tengo un Excel programado de manera rápida. Lo voy a explicar este Excel de manera rápida, ¿cierto? Para que miren que se pueden hacer se puede hacer desde Excel todo lo que acabamos de hablar sobre este método. Entonces, pero lo primero es que debemos irnos al SAT 2000 y una primera recomendación, y aclaro, es muy importante que antes de que se ponga a hacer lo del periodo y lo de la fuerza horizontal equivalente, el estudiante o la persona que está haciendo el modelamiento tenga ya cargada toda su estructura sin que le haga falta ninguna carga, ninguna carga. ¿Por qué? El periodo determinado por métodos dinámicos, por el SAT 2000, es muy sensible al cambio. Cambia por cualquier carga que usted le agregue más o menos, el periodo cambia. Entonces debemos ser precavidos y primero cargar toda la estructura sin que me haga falta ninguna carga. Bien, asumiendo de que yo ya cargué toda la estructura, aunque hago la aclaración de que el último entrepiso no lo he cargado, pero bueno, hagamos el ejemplo, voy a hacer el ejemplo así. Entonces voy a hacer algunas cosas antes de empezar. Por ejemplo, ¿qué voy a hacer antes de? Voy a coger mi estructura y voy a liberar de momentos a las viguetas y a las viguetas de borda. Entonces recuerden que las viguetas son las de color rojo y las viguetas de borda son las de color amarillo. Entonces voy a seleccionarlas de manera rápida, seleccionar propiedades de selección, y voy a seleccionar las viguetas de borda y viguetas, seleccionar, y le voy a decir al programa asignar frame release que me libere de momentos a esos elementos que seleccioné. Entonces voy a irme a una planta y voy a revisar que sí, efectivamente lo hizo bien, pero hay que tener cuidado con estos puntos donde llegan, o estos puntos donde se encuentran dos liberaciones de momentos, porque se genera aquí una rótula. Recuerden que una rótula es un punto donde la sumatoria de momentos es 0. Entonces en este punto, cuando el programa se deforme o cuando el programa muestre la deformación, se va a ver una deformación muy exagerada aquí en este punto. Claro, pues no hay ninguna transmisión, tiende a caer como si fuese un pasador. Entonces toca tener cuidado con estos puntos. Entonces toca no liberar de momento en este punto, lo mismo que este punto de aquí arriba. Entonces vamos a quitarle estas liberaciones. ¿Cómo lo vamos a quitar? Vamos a, de manera rápida, voy aquí a View, 3D View, y le voy a dar a aplicar. Al parecer no hizo nada, pero en realidad sí hizo algo. ¿Qué fue lo que hizo? Si yo selecciono este elemento, el programa me seleccionará todos los elementos que estén en la misma posición de ahí para abajo, en todos los pisos. Entonces el 3D View me pone una vista en planta, pero está en 3D. Bien, vengo aquí a asignar frame release y miro a ver qué posición debo quitar. De momento, si la inicial o la final, no recuerdo quién es inicial o final en este momento. Voy a probar con inicial a ver, y no era ese, era el final. Entonces ahora sí, hago lo mismo con este, miremos a ver si es este. Efectivamente, estamos bien. Acá hago lo mismo, quito, ese era, y aquí vamos a ver, y ese no era. Entonces
lo selecciono y invierto, y ahora sí. Entonces miro en 3D y me doy cuenta que el software lo hizo en todos los pisos, ¿sí? Entonces es mucho más rápido hacerlo así que hacerlo piso a piso. Bien, entonces vamos a decirle al programa SAP que considere la masa de la estructura. como venimos aquí a definir y a esta opción que se llama Mass Source. Entonces en Mass Source yo ya tenía creado una masa, pero pues ustedes no van a tener aquí una masa, sino van a tener un valor, un nombre raro que es MSS y otras letras. Se lo va a dar aquí modificar. Ustedes por defecto ustedes lo tienen así, ¿sí? Entonces aquí le van a cambiar el nombre, le van a poner masa o el nombre que quieran, y aquí en vez de esta opción van a seleccionar esta opción y le van a decir al programa que agregue la masa debida solamente al caso de carga muerta, ¿sí? Entonces la masa por norma solamente es debida a la carga muerta. En otros países del mundo consideran una pequeña masa de la carga viva. Entonces a veces usted va a ver en videos de YouTube que a la viva le agregan un 25% de la masa. En el caso de Colombia, nosotros solamente consideramos el 25% de la carga viva para las bodegas, solamente las bodegas. Entonces, como esta casa no es una bodega, entonces yo no voy a tener en cuenta la masa, el 25% de la masa por carga viva, solamente el 100% de la masa por carga muerta. Entonces le doy OK y le doy OK. Entonces ahora el programa ya va a determinar la masa solamente por el caso de carga muerta. Bien, entonces que voy a correr la estructura, ¿cierto? Bueno, voy a hacer una limpieza que ustedes no deben hacer, dado que yo he hecho muchas veces sobre el mismo modelo lo mismo. Entonces aparecen una serie de cosas que me toca estar borrando y arreglando, ¿cierto? Entonces esto no lo hagan, solamente que yo, como dije, tengo que borrar porque he estado haciendo lo mismo muchas veces, y pues eso me genera que el programa me cree muchas cosas que yo no estaba borrando. Bien, entonces listo. Entonces voy a correr la estructura a ver cómo está la deformación. Vemos que la deformación por carga muerta pues parece lógica. Este punto se ve que está deformándose bastante, pero pues de pronto es solamente apreciación, porque dice que la deformación en U3 es de 0.072. Esos son metros, en centímetros serían 0.7 centímetros, en milímetros 7 milímetros. Entonces tampoco es una deformación muy grande, solo que el programa la muestra bastante exagerada. Entonces listo. Miremos los periodos del programa SAP 2000, los periodos que el programa calcula por el método de IgenValor e IgenVector, ¿sí? Entonces voy a decirle al programa que me muestre las tablas, ¿cierto? Entonces le voy a decir que muestre las tablas, y aquí hay una tabla que se llama estructura, le doy aquí en el más, y aquí hay dos pestañas. Voy a darle en la que dice información modal y aparecen 4 tablas. Vamos a seleccionarlas todas, le doy OK y aparecen las 4 tablas. Miremos la primera. Entonces la primera nos habla de las 3 direcciones principales modales, y nos habla de un porcentaje estático y un porcentaje dinámico. Aquí hay que hacer un chequeo, y el chequeo es el siguiente: el porcentaje dinámico, tiene que ser al menos el 90% del porcentaje estático. ¿Eso en qué parte de la norma está? Está en la norma, en el capítulo A5, en el A5. Aquí está, aquí en donde dice el número de modos de vibración. Entonces nos dice que nosotros debemos garantizar al menos el 90% de la masa
Y para que no se confundan, cuando no cumplamos esto, ¿qué pasa si este valor es menor al 90% de este? ¿Cómo hacemos para que cumpla? En realidad no es muy difícil arreglarlo. La idea es aumentar los modos de vibración. Ya ahorita vamos a mirar los modos, las formas de vibrar de la estructura. Entonces, de entrada me cumplió. El chequeo solamente se hace en X y en Y, en Z no. Porque si se dan cuenta, en Z no. Entonces cumplimos en X y en Y. Bien, vámonos a la segunda tabla. En la segunda tabla aparece los 12 modos de vibración. 12, el programa por defecto siempre determina 12 modos o maneras de vibrar. De esas 12 modos o maneras de vibrar hay un modo que es un modo que es el fundamental, que tiene un periodo que es el fundamental, que es el que nos interesa, porque recuerden que el método de la fuerza horizontal equivalente solo le interesa el periodo fundamental. ¿Cómo sabemos de toda esta tabla cuál es el periodo fundamental? Entonces, de esta columna UX, miramos cuál es el que mayor valor tiene, ¿sí? Entonces, de toda esta tabla, ¿cuál es la que tiene mayor porcentaje? Entonces, o mayor valor, esta, ¿cierto? La primera. Dice que hay un 39, bueno, 40%, multiplicándolo por 100. Entonces, ¿qué significa eso? Que un 40% de la masa está vibrando en el modo 1, con un periodo de ¿cuánto? Del 0,5166%. Perdón, por ciento no, periodo, ¿sí? Entonces, miramos acá. Bueno, disculpen la interrupción. Entonces, volviendo aquí al tema, entonces necesitamos saber cuál es el periodo fundamental en las dos direcciones principales, en X y en Y de esta tabla. Entonces, miramos en X el de toda esta columna, quién es el que tiene mayor valor. Este es el que tiene mayor valor, que al multiplicarlo por 100 me da un 40% de la masa vibrando en el modo 1 con un periodo de 0,51 segundos. Y en la columna de Y miramos el periodo, pero el mayor valor de toda esta columna, que es este segundo, y nos da un porcentaje, un 71% de la masa vibrando para un periodo del 0,49 en el modo 2. Bien, entonces en realidad nuestros periodos fundamentales son 0,51 en X y el periodo fundamental en Y es 0,4979, ¿sí? Para que lo tengamos presente. Ahora, ¿cómo miramos eso de manera visual en el SAP 2000? Entonces veremos aquí en la deformación y le decimos que muestre lo modal, que muestre el modo 1 a aplicar, y le podemos decir estar animación y darnos cuenta que el modo 1 es de esa manera, ¿sí? El modo 1, si se dan cuenta, es tiene un movimiento en X, marcado en X, ¿sí? Aquí podemos también mirar el mismo periodo que veíamos en la tabla 0,51. Con esta flecha pasamos al modo 2, damos animación y se nos damos cuenta que el modo 2 tiene una tendencia a vibrar en Y, ¿sí? Y hay más modos, como les dije, los dos fundamentales no son los únicos que existen, sino que hay otras formas o maneras de vibrar. Esta 3, si se dan cuenta, es una manera torsional de vibrar. ¿Por qué? Porque está tratando como de torcerse la estructura. La otra modo es una forma de vibrar como en forma de una S, pero verticalmente. Esta es otra forma de vibrar. Y así vamos a mirar que existen varias maneras de vibrar. Sí, que el programa por defecto pues determina 12 maneras de vibrar. Listo. Entonces me voy aquí a mi Excel programado, ¿sí? Recuerden que ustedes ya deben tener el espectro de diseño programado. Yo aquí ya lo tengo programado en Excel en base a los valores iniciales, ¿sí? Y al tipo de suelo, ¿vale? Entonces aquí tengo la tabla del espectro de diseño y aquí tengo el espectro
dibujado en base a los datos que yo le agregué inicialmente, ¿cierto? Entonces para Florida Blanca, porque esta casa está en Florida Blanca, tenemos que la SUA y la SUB es 0.25, tenemos que según el tipo de suelo el FSA y el FSU es 1.319 y que la importancia de esta edificación es de 1, ¿sí? Porque es del grupo de uso 1. Entonces, esta parte describí que el sistema es pórtico. Por estos factores no se preocupen, estos factores son propios de la materia de armado. Entonces no me voy a centrar en ello, me voy a centrar más bien en el método de la parte oriental equivalente. Entonces calculo el C sub U. C sub U es igual a 1.75 menos 1.2 a sub B por C sub B. Y aquí miro la ecuación. Entonces 1.75 menos 1.2 a sub B por S sub B. Listo. Me dio 1.18, pero recuerden que el C sub 1 puede ser, siempre es mayor o igual a 1.2. Entonces, como 1.18 es menor, entonces me quedo con el máximo entre los dos. ¿Sí? Ok, determina el C sub P. Recuerden que el C sub P sale de la tabla de la norma dada en el capítulo A4. En esta tabla sale el C sub P y el alfa. Entonces aquí tenemos en Excel C sub P y alfa 0.047, alfa 0.9. Bien, tenemos que tener la altura total de la edificación. Esta altura de dónde sale, nos vamos al plano arquitectónico, voy a buscarlo. Entonces en el plano arquitectónico en un corte podemos mirar esa altura total. Aquí la vemos, 1040, altura total de la estructura. Entonces venimos aquí, 1040, número de pisos, n es el número de pisos, 4, listo. Y en base a eso calculamos T sub A. Entonces T sub A que es igual a C sub T por H al alfa. Entonces C sub T por H elevado al alfa, ¿sí? Eso me da 0.87. También podemos determinar el T sub A por una ecuación que es muy sencilla, que es 0.1n, donde n es el número de pisos y se dan cuenta 0.1 por 4, 0.4. Al mirar estos dos valores, no son iguales, pero están muy cerca entre ellos dos. Ahora también puedo determinar el T máximo, que probablemente es el T máximo. Entonces el T máximo es C sub por T sub A. C sub por T sub A. Listo. Entonces, aquí voy a anotar los periodos computados por el SAT 2000, o sea, los que me arroja el programa SAT 2000. Aquí voy a ponerle SAT 2000 y aquí también SAT 2000. Listo. Entonces en el SAT 2000 tenemos, miramos nuevamente los periodos. Voy a partir esta ventana. Entonces el periodo en X, miremoslo aquí de la forma de liberar de 0.51, 66. Entonces vengo acá, 0.51, 66. Listo. Y en Y, en Y 0.49, 79. Entonces aquí 0.49, 79. 0.49, 79. Listo. Estos fueron los computados, ¿cierto? Pero recuerden que hay que hacer una comparación de que si el periodo computado es mayor a C sub T sub A, use C sub T sub A. Que si el periodo computado está entre C sub T sub A y C sub T sub A, entonces deje el periodo computado. Si el periodo computado es menor a T sub A, use T sub A. Entonces, ¿dónde está T sub A? Es este, 37. ¿Dónde está C sub T sub A? Es este. Miren que el periodo en teoría computado debiera haber estado entre este y este, ¿cierto? O sea, entre 0.387 y 0.465, pero me están dando 0.51 y 0.49. Entonces aquí hice o coloqué los periodos ya haciendo estas comparaciones. Entonces aquí yo programé que si el periodo, y programé estas condiciones de tal manera de que el programa por defecto pues me dice qué valor es el periodo que yo voy a tener. Entonces, como mi periodo en X es mayor que el C sub T sub A, me toca escoger C sub T sub A, que es 0.465, por eso vemos aquí 0.465. Y el periodo en Y
computado es mayor al C sub T sub A, claramente me toca colocar, según estas condiciones, el C sub T sub A. Aquí pues puse también las condiciones de qué ecuación me tocaría en dado caso eran dado menor. Entonces, por ejemplo, si mi periodo me hubiese dado 0,40, por ejemplo, aquí me hubiera puesto que el Tx hubiera sido el periodo computado. Esto pues ustedes lo pueden programar de otra manera, ¿cierto? Es una manera de presentarlo, no es la única, ustedes lo pueden programar a su manera. Ahora, con estos periodos, bajo estas condiciones, entonces determino el S sub A en X y el S sub A en Y, que salen del espectro de diseño. Entonces el S sub A en X y S sub A en Y me dio, perdón, el S sub A en X y S sub A en Y están en base a estos dos periodos, que son iguales. Entonces eso es como entrar aquí, 0,40 y algo, 46, está más o menos por acá, subimos, el periodo, perdón, el S sub A sería el más alto, el de la meseta del espectro. Entonces el más alto, si lo vemos acá, son estos valores, 0,8125. Aquí yo programé las condiciones del espectro para este periodo, pues el programa, ahí el Excel me va a coger 0,8125, porque pues ya lo parametricé, y lo mismo aquí en Y, tiene todas estas condiciones que son las del espectro, y pues me va a dar lo mismo, ¿cierto? Ahora voy a aplicar estas dos ecuaciones. Recuerdan las dos ecuaciones de F sub I es igual a CBI por S sub S y CBI es igual a toda esta ecuación. Entonces, para ello yo requiero de hacer una tabla. Esta tabla, necesito hacer una tabla donde la tabla va a contener la siguiente información. Va a contener la información de entrepiso, N sub I, que son la masa de cada entrepiso, H sub I, que es la otra de cada entrepiso, M sub I por H sub I elevado a la K, que es el numerador, la sumatoria, que es el denominador, CBI, que es el procesamiento de hacer esta división para cada entrepiso, F sub I, que es aplicar esta ecuación, y D sub I, que es aplicar, y D sub I, bueno, D sub I en realidad es un cortante, esto no lo tengan en cuenta. Este B sub I es el cortante debido al F sub I, cortante en las columnas, pero bueno, este no lo vamos a tener en cuenta, lo tenía aquí en la tabla programada. Entonces bueno, vamos a mirar cómo hacemos esta tabla. Que primero que necesitamos es la masa de cada entrepiso I, ¿cierto? Necesito estas masas, cada entrepiso. Y las alturas pues ya las conocemos. Las alturas las podemos, como esto está programado, pues digamos que lo que yo tengo en rojo es lo que yo debo digitar y lo que tengo en negro es lo que se calcula solo. Entonces el entrepiso 0 y la altura es 0, ¿cierto? El entrepiso 1, la altura es 260. El entrepiso 2 es 520. Si no recuerdan, eso está en los cortes. Las alturas entre 260, 520, 780, 1040. Aquí está. 260, 520, 780 y 1040. Listo. Ahora vámonos con las masas. ¿De dónde sacamos las masas? De las masas nos vamos al modelo. Y en el modelo, entonces, para sacar las masas de manera rápida, les voy a enseñar una manera rápida de sacarlas por entrepiso. Entonces el programa SAP considera las masas o agrupa las masas por cada nodo que él tiene. Entonces me explico. Por ejemplo, si yo selecciono este nodo, la masa de ese nodo es el acumulado de la mitad de la masa de la columna que le llega, más la mitad de la masa de este elemento, más la mitad de la masa de este elemento, más la mitad de la masa de este elemento. ¿Por qué las mitades? Porque la otra mitad se va para el otro nodo que él tenga, ¿sí? Entonces la manera que el programa SAP considera la masa es por nodo y las va y las agrupa nodo a nodo. ¿Eso qué significa? Significa que si yo roto la estructura y selecciono de izquierda a derecha todos estos elementos y el programa me da la masa de todos los elementos, y si la sumo, el programa me daría la masa de todo este entrepiso. Entonces voy a hacerlo, pero antes de eso voy a cambiar las unidades a Newton metro. ¿Por qué?
porque la unidad de fuerza es en newton y la unidad de masa va a ser el kilogramo. Entonces el programa me va a botar las masas en kilogramos. Entonces le voy a dar control T, que es el comando rápido para tablas. Voy a deseleccionar esto y voy a decirle aquí join más masas. Le doy OK y el programa me da las masas y va a exportarlo a Excel. Entonces el programa ahí está exportando por Excel y me da las masas, como se dan cuenta, en kilogramos, ¿sí? Y me da el caso de masa que nosotros habíamos creado. Miren que el programa me bota 3 direcciones, pero cada 1, 2 o 3 y cada una de ellas tiene la misma masa, ¿sí? Entonces puedo borrar estas columnas, solamente dejar esta columna y sumar esas masas, pero tener cuidado de que el programa aquí ya como que hace una suma, porque dice sum a cell UX. Entonces este valor, entonces me tocaría comprobar, dice que son 196.949.04. voy a comprobar si es la suma de aquí para arriba. Voy a separar esto, voy a hacer aquí una suma de aquí para arriba y el programa me dice a ver si se mueve bien. Sí, ahí está. Entonces nos dice que aquí hay 114.957, pero aquí son 196.000. Entonces, ¿de dónde salió esta masa? Es una pregunta que toca mirar de dónde salió, pero por ende dice que es el sum a cell de UX. Entonces, al parecer esta es la masa total de toda la edificación. Y esta solamente es la del entrepiso. Entonces miramos si eso es cierto o eso es mentira. Entonces, bueno, la del entrepiso es esto, ¿sí? 14.957. Entonces cojo este valor y me lo llevo a mi hoja de cálculo y lo pego. Listo. Lo pego y le digo que me mantenga las propiedades anteriores. Listo, ya tengo la masa del entrepiso 4. Ahora vamos a hacer lo mismo con la masa del entrepiso 3 roso. Selecciono todo el entrepiso y control T. OK. Pasamos la tabla Excel. Listo. Y entonces quito esto y sumamos. Ve que volvió a aparecer el valor. Entonces suma. Listo, me da 58.186. Entonces copio, pego, aceptar, dejo que tenga las mismas propiedades. OK, voy guardando. Ahora el entrepiso 2. Entonces selecciono, control T, OK, file, exportar Excel. Aquí exportó, quitamos esto, corremos esto, sumamos, ya, suma, me da 59.000, listo, control C, control V, aceptar, que mantenga las propiedades. Ahora el entrepiso 1, roto, selecciono, control T, OK, exporto Excel, listo, borramos esto, corremos esto, vamos, dice que da 61.861, control C, control V, aceptar, y me falta el entrepiso 0. ¿Qué es el entrepiso 0? En realidad, al rotar, son los nodos de la base. ¿Por qué? Porque si selecciono los nodos de la base, el programa va a coger la mitad de la masa de la columna de la mitad hacia abajo. Si ustedes se dieron cuenta, al yo haber seleccionado todos estos entrepisos, la masa es de todos estos nodos más la mitad de la columna de aquí para arriba más la mitad de la columna de aquí para abajo. Entonces
las masas se seleccionan de esa manera. Es como si usted hiciera un cuadro, ¿sí? Donde la masa de ese cuadro, en realidad es más pequeño, donde va de mitad de columna a mitad de columna, ¿sí? Entonces aquí en la base me falta la masa de la mitad de la columna de aquí hasta abajo. Entonces control T, ok, file, exportar Excel, ya, listo, está demorado, pero bueno, ya pudo. Entonces bueno, sumamos, listo, 1914 kilogramos, copiamos y pegamos, listo. Y aquí yo ya tenía la sumatoria, suma de todo esto, ya 196.949.02, si no estoy mal era el valor que aparecía acá, 196.949.04, bueno, ahí hay una leve diferencia, pero bueno, esa diferencia es insignificante en este momento. Entonces listo, tenemos este valor, ok, ya tenemos las alturas. Ahora programamos m sub i por h sub i. ¿Qué es esto? M sub i por h sub i. Entonces m sub i es este, h sub i es este, y elevado a la k. Pero recuerden que me hace falta calcular k. Entonces k, ¿cómo se calcula? En base, recuerden, a estas condiciones de que si el periodo es mayor a 0,5 o que si el periodo es mayor a 0,5. Entonces aquí tenemos un error, si lo ven. Entonces aquí el k va en base al periodo, a este periodo, no al computado. Entonces corremos aquí las ecuaciones, le damos enter y me tiene que dar 1. ¿Por qué me tiene que dar 1? Porque es menor a 0,5, ¿sí? Lo mismo con y, miramos, está aquí con las casillas que no eran, corremos, ok, y me da también 1, listo. Entonces es lógico, sí, porque miren que los periodos son menores a 0,5, entonces por ende k vale 1. Entonces el k vale 1, entonces ya sabemos que m sub i por h sub i, entonces es m sub i por h sub i elevado a la k, donde k vale 1. Entonces el programa este arrastra y hace la sumatoria. ¿Listo? Ahora el CBI es en base a esta ecuación, donde es m sub i por h sub i a la k sobre la sumatoria, o sea, es este sobre su sumatoria. Entonces este sobre su sumatoria, si ven que es un valor menor que 1, arrastramos y al final esta sumatoria me tiene que dar 1. Si se dan cuenta que da 1, ahí sabemos que quedó bien. Y porque para finalizar falta esta ecuación que es f sub i, que es CBI por B sub S. Pero antes nos hace falta calcular el B sub S, ¿cierto? B sub S a que es igual a S sub A por la masa por la gravedad. Entonces tenemos dos B sub S, uno en dirección o en el sentido X y otro en el sentido Y, ¿cierto? Y tenemos dos S sub A, uno en el sentido X y otro en el sentido Y. Entonces, M, ¿quién es? La masa total. ¿Quién es M? Den en cuenta que M es la masa total de toda la estructura, ¿cierto? Entonces multiplicamos S sub A, es este valor, por la masa, que es este valor, por 9,81 dividido en 1000. Este factor es solamente para pasar el B sub S de las unidades que teníamos, porque aquí teníamos S sub A, esa dimensional, la masa está en kilogramos masa, y G es la gravedad, que es 9,81. Entonces aquí queda kilogramo por metro por decímetro cuadrado, eso me da newton, ¿cierto? Eso me da newton. Y entonces lo multiplico por 9,81 y lo divido entre 1000 y eso me pasa a kilonewton, ¿cierto? Entonces newton, en newton aquí no newton, pero bueno, creo que aquí tengo un error. Miremos a ver, masa por S sub A, eso me da kilogramo
por metro, kilogramo. Entonces un kilogramo por metro sobre segundo cuadrado, entonces es un newton. Y para bajar la kilómetros solamente dividirlo entre 1000. Entonces aquí no sé, este 9,81. Entonces ahora sí, si me cuadra más, ¿cierto? Esto sería, bueno, voy a hacer aquí el cálculo de newton, sería V sub A por la masa por la gravedad. Ya no, mentira, estábamos bien, yo le quité la gravedad, que es 9,81. Ya, qué pena. Entonces aquí es 9,81. Entonces sí estábamos bien. Entonces masa, este es S sub A, esto es masa, esto es gravedad, y esto es para convertirlo aquí la newton. Listo. Entonces me dio este valor, 1569 fuerza en corta eso en toneladas serían 157 toneladas aproximadamente, dividiendo entre 10. Bien, entonces, ¿qué venimos aquí? Entonces multiplicamos CBI por V sub S, CBI por V sub S para cada uno de las casillas, y al final sumamos, y esa sumatoria que me tiene que dar V sub S, ¿sí? 1569, 1569. Listo. Entonces esa es la tabla que tienen que resumen la fuerza horizontal equivalente en X. Ese mismo procedimiento hay que hacerlo para Y, donde las masas son las mismas masas en X y Y. O sea, la masa en X es igual a la masa en Y, que la masa no va a cambiar. Las alturas van a ser las mismas. ¿Qué es lo que cambia entre X y Y? Pues va a cambiar el K, en ocasiones cambia el K, en este caso no cambia el K porque el K es el mismo, ¿sí? Y en ocasiones no, solamente cambia el K. Entonces, pero como el K es igual, entonces todos los valores nos van a dar iguales en X y iguales en Y, ¿sí? Entonces ese es el método de la fuerza horizontal equivalente. A mí que me interesa de estas fuerzas, porque estas fuerzas son las que se le aplican a la estructura por cada entrepiso para que se considere la fuerza sísmica. Entonces, en otras palabras, esta es la fuerza sísmica a aplicar a la estructura. Listo. Entonces, en otro video vamos a mirar cómo aplicamos esas fuerzas sísmicas a la estructura, ¿vale? Entonces, muchas gracias.